Hola a todos y a todas, soy Alma Serra, soy psicóloga, antropóloga y maestra y me siento muy afortunada por poder dedicar estos minutos a acompañaros y explicaros a todas y a todos lo que es la salud mental, el contexto en el que estamos actualmente dentro del siglo XXI y sobre todo dentro de un proceso de pandemia que ha sido muy complejo y que ha llevado a que el concepto, no casi, el concepto de salud mental y la situación en la que estamos ahora mismo varía mucho con respecto a hace prácticamente 4 años. Así que os voy a explicar en unos minutos incluso las reflexiones propias de una nueva perspectiva, una perspectiva que debemos tener de la salud social que es mucho más grupal. Y para ello voy a poner la presentación para que podáis tenerla y podáis entender perfectamente lo que entendemos por salud mental. Bueno, deciros también que estoy muy agradecida a vuestros profesores y profesoras, al equipo directivo de Ergos, porque me parece que tenéis por delante un proyecto precioso que va a suponer muchos retos, que va a suponer un aprendizaje que estoy convencida que va a ser precioso. Y además una forma de entender el ámbito educativo, sanitario, desde donde vais a trabajar, que yo creo que os va a cambiar mucho la perspectiva de lo que es el mundo y la sociedad. Así que os voy a hacer un pequeño resumen para que lo tengáis, para que sea sencillito y a partir de aquí podéis arrancar todo el proyecto de trabajo que queréis llevar a cabo durante este curso. Vamos a empezar hablando de unos datos que, bueno, no son especialmente agradables, pero sí nos ayuda a tener una toma de conciencia de cuál es la situación actual. Os lo voy a explicar con respecto a menores, que los datos están más claros, todavía se están investigando o están recogiendo los datos con personas adultas. Y de toda esta confederación que veis abajo de asociaciones de psiquiatría, pediatría y psicología infantil, se habla de que ha habido un incremento hasta de un 47% en los trastornos de salud mental de los niños y niñas y hasta un 59% en los comportamientos suicidas. Fijaros, qué barbaridad. Comparando con los datos del 2019. Durante el 2020 se suicidaron en España 14 niños y niñas menores de 15 años, el doble que el año anterior. Y entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio ya es la segunda causa de fallecimiento, solo superada por los tumores malignos. Fijaros este primer panorama con respecto al suicidio y los trastornos de salud mental en niños y niñas. Si profundizamos un poquito más en otros problemas de salud mental, veremos que la ansiedad y la depresión se han cuadruplicado. Fijaros qué barbaridad, cuadruplicado. Se han multiplicado por 4 los problemas relacionados con ansiedad y depresión. Y estoy convencida que muchas de las chicos y chicas que estáis viendo ahora mismo este vídeo os podéis sentir identificados en el sentido en el que estabais, bueno, pues antes de la pandemia, durante la pandemia, en una situación pues más de salud mental, que ahora lo veremos, y parece que en los últimos meses, los últimos años, pues podéis estar encontrados peor, y parece que la ansiedad y la depresión suele ser bastante protagonistas en estos casos. También el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Y otros trastornos de conducta, de los cuales va parte de la especialidad de del conjunto de la formación profesional de Ergos, os dedicaréis a trabajar con menores con estas características. Del mismo modo, se ha observado un incremento de la sintomatología psicosomática en los pacientes pediátricos. ¿Qué quiere decir? Sintomatología psicosomática es aquella sintomatología que está relacionada con el cuerpo, con lo que el cuerpo expresa. ¿Vale? Dolores de cabeza, dolores de barriga, falta de apetito, molestias que expresa el cuerpo fruto de no saber qué me está pasando a nivel mental, por ejemplo, o emocional, y se expresa a partir de ahí. Y eso se ha visto el incremento, sobre todo desde el COVID. ¿Vale? Muchas personas que a raíz del COVID están expresando a nivel del cuerpo malestar que tiene interno y que le cuesta trabajo expresarlo con palabras porque no sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y también los trastornos de la conducta alimentaria, que son más frecuentes y graves que antes de la pandemia. Todo lo que está relacionado con la anorexia, con la bulimia, de forma así general. Fijaros que los diagnósticos relacionados con trastornos mentales en urgencias pediátricas, vamos a hablar de niños y niñas, aumentaron un 10%. Un 10% parece que la cantidad es poco, de un 10 con respecto a un 100, pero es muy, muy, muy
amplia hablando de salud mental, es muy preocupante. Y si desglosamos ese 10%, vemos que los que más incrementaron fueron intoxicación no accidental por fármacos, es decir, cuando hablamos de intoxicación no accidental estamos hablando de intentos de suicidio, ¿vale? Un 122%. Suicidio, intento de suicidio y de acción autolítica, es decir, hacerse daño un 56%, más de la mitad, y el trastorno de conducta alimentaria un 40%, depresión un 19% y crisis de agresividad un 10%. Es decir, que el panorama que tenemos actualmente con respecto a la salud mental y he recogido solo la población infanto-juvenil para acotarlo, porque en personas adultas también es considerablemente grave, es muy amplia, muy compleja. Por lo que tenemos un gran reto como sociedad a la hora de poder abordar este tema. Y necesitamos todos los esfuerzos posibles para poder poner nuestro granito de arena en lo que cada una de vosotras y cada uno de vosotros dentro de vuestro ámbito podéis hacer. Y si además de forma conjunta, mucho mejor. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Si yo estuviera frente a mí, os preguntaría, ¿qué le falta a este concepto de salud mental? ¿Qué podemos? ¿Qué creéis que le puede faltar? Vale. Aunque la propia palabra lo indica, salud mental, nos vamos directamente a la mente, hay una visión más actual de la salud mental que surge además fruto que se viraliza a partir del 10 de septiembre, que es el día del 10 de octubre, perdón, que es el Día de la Salud Mental, que es la necesidad de entender la salud mental como algo colectivo. Y cuando digo algo colectivo es porque la salud mental no se puede entender si no es junto con otras personas. Yo lo explico. El ser humano, desde que nace, o sea, el ser humano como persona, desde que nace, necesitamos de la ayuda de una persona adulta que nos ayude a sobrevivir. Si nosotros dejamos un cachorrito humano, como le digo yo, una vez que ha nacido de su mamá, solo o sola, no podría sobrevivir. ¿Por qué? Porque necesitaría que alguna persona lo acercase al pecho de la mamá para alimentar alimentos a través de un biberón o de la forma en la que fuese, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el cachorro humano, cuando nace, es muy inmaduro. Nace si fijaros, si naciésemos con la misma madurez que nace un mono o otro mamífero, un mono, un potro, un ternero, con la misma madurez para poder desenvolverse y ser capaz de ponerse de pie y acercarse a la mamá para poder mamar, ¿vale? Necesitaría el ser humano para poder hacer eso unos 3 años de vida. Y un bebé de 3 años de vida no puede salir por el canal de parto de su mamá, ¿vale? Sería muy peligroso. Entonces el bebé humano nace muy, muy, muy inmaduro, tan inmaduro que no es capaz de ir a buscar el pecho de la mamá para alimentarse. Tienen que acercarlo, la mamá tiene que cogerlo y acercárselo o alimentarlo de otra forma, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano desde que nace necesita de otras personas para sobrevivir. De la misma forma que sabemos que a nivel genético, por ejemplo, podemos heredar determinados trastornos mentales, incluso trastornos del comportamiento, algunos trastornos que sabemos que, aunque lo tengamos a nivel genético, se activan, ¿vale? Dependiendo del entorno. Es decir, si un chico o una chica ha heredado un problema de mucha agresividad o de mucha violencia o ha heredado algún problema de trastorno mental, por ejemplo, pues puede tener más tendencia porque alguno de sus padres o algún abuelo suyo tiene alguna enfermedad mental como una esquizofrenia, algún trastorno mental severo, ¿vale? Si el entorno es favorable, tranquilo, tiene un desarrollo educativo sano, no tiene por qué desarrollar esa enfermedad. Pero si se cría en un entorno, si crece en un entorno conflictivo, con muchos problemas alrededor suya, con mucha violencia, o consumo de droga, o algún comportamiento que vaya en contra de su salud, puede desarrollar esa enfermedad que ha podido heredar, ¿vale? Es decir, que sabemos que además de nacer
necesitando a otras personas, el entorno es fundamental, fundamental, fundamental para preservar y garantizar nuestra salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que nos necesitamos. Si hay algo que caracteriza al ser humano es que es interdependiente. Somos interdependientes las personas unas de otras. Y nos necesitamos para que nuestra salud mental se desarrolle de forma sana, valga la redundancia, y coherente con respecto a un estilo de vida que ahora necesitamos, ¿no? En equilibrio. Por eso es importante, y ahora mismo estamos insistiendo mucho desde el campo de la salud mental, que entendamos que la salud mental no es solo cuestión de un individuo, de una persona, sino que forma parte de un colectivo. ¿Vale? Pero para que yo esté bien, para que yo no termine desarrollando una enfermedad, es importante que mi entorno sea seguro, sea sano, que tengan capacidad de sostenerme, de escucha, de regularme. ¿Vale? Que seamos capaces de entender que somos un todo dentro de nuestra individualidad. Y por eso es tan importante lo colectivo dentro del trabajo social, educativo y sanitario. De ahí que os quiero hacer una propuesta diferente de salud mental en el que se tenga en cuenta el cuerpo, ¿vale? Cómo nos alimentamos, cómo hacemos deporte. Todo esto sé que vosotros lo trabajáis también. Cómo nos alimentamos, cómo hacemos deporte, cómo nos reímos también, cómo generamos un equilibrio a nivel corporal. Que eso esté en equilibrio con nuestras emociones, es decir, con nuestro sistema nervioso, con lo que soy capaz de expresar y sentir. Que además, por supuesto, esté en equilibrio con la mente. Cómo entendemos el mundo, cómo metabolizamos el mundo. Que también esté en equilibrio con la espiritualidad, con ese ser con mayúscula, lo que yo soy. Con las relaciones con otra persona y por supuesto también con la cultura. La salud mental, fijaros, mi propuesta es que la entendamos de dentro de toda esta perspectiva y que una vez que esto está en equilibrio podemos hablar de una persona que tiene una buena salud mental. De hecho, ya casi que podríamos no hablar de salud mental, lo que pasa es que nos ayuda a entender, ¿vale? Lo que es y el concepto en sí a lo que nos estamos refiriendo. Pero la salud mental es salud. Igual que cuando voy a que me revisen el corazón o cuando voy a que me revisen los pulmones o cuando me voy a que me revisen a nivel hormonal, el conjunto de mi bienestar forma parte también de esta visión de la salud y no tiene por qué estar solo en la mente. ¿Por qué se habla de salud mental? Porque el paradigma, la época, el momento en el que se habló de salud mental era un momento en el que se daba mucha importancia a todo lo que era lo mental. Pero después con el cambio del tiempo, con el paso de los años, se ha visto que para una buena salud mental tiene que estar en coherencia la mente con todas estas partes del cuerpo. El cuerpo, las emociones, la mente, la espiritualidad, las relaciones y la cultura. Así que os agradezco muchísimo, muchísimo este pequeño corto que os he hecho sobre la salud mental para que entendáis que tenéis un gran reto por delante, que es precioso de verdad lo que vais a abordar, que hay personas que dicen que el futuro, ¿vale? La calidad en el futuro va a estar en aquellas personas que tengan calidad en su salud mental, porque ya habéis visto al principio, como os he explicado, que está muy comprometida. Vivimos en un mundo de mucha incertidumbre, de mucha vulnerabilidad, de no sabemos lo que va a pasar mañana y lo vemos, ¿no? Con las guerras, con una pandemia, con las crisis ecológicas que estamos pasando. Por lo que haya personas como vosotros y como vosotras que se puedan implicar en proyectos relacionados con la salud mental desde este punto de vista y que todo lo que vaya a hacer repercuta en la comunidad, os aseguro y os adelanto que va a ser la experiencia más bonita para que vuestra salud mental, la vuestra, la de todas y todas las que estáis sentados ahí, mejore y os sentáis con mucha mejor autoestima, mejor autoconcepto y más motivados para cambiar un poquito el mundo, que es lo más importante. Así que os animo
con mucho corazón, de corazón, estoy muy agradecida como profesional de la salud mental que os podáis dedicar durante este año o el tiempo que sea necesario a poder ver esa salud mental de una forma transversal en todo lo que hacéis, y espero de corazón, y lo sé, que lo vais a hacer, que cambiéis un poquito el mundo. Así que me despido con un beso enorme. Espero ver vuestros frutos, que seguro que me lo contarán vuestros profesores y profesoras. Y ya sabéis que me tenéis disponible para que queráis, porque me encanta el trabajo que hacéis. Un besito, Ergos, y a todos y todas los que me estáis viendo. Nos vemos en otro Algo que Inventemos. Chao.